Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres. Hoy, en voz de nuestro estimado maestro y dragón Esparabel Orudel. Bien llegado, maestro. Adelante que le oímos. Buen día, buen dinero y buena salud, maestra Barribalser y todos los seres que están presentes. Qué alegría estar por aquí con sus mercedes. Habla para sus mercedes el dragón Esparabel Orudel, maestro Benencerot y demás seres. Y siempre me gusta iniciar estos diálogos doctrinarios dándole gratitudes al Señor Jehová porque nos ofrenda la vida, porque nos ofrenda la salud, porque nos ofrenda bienestar, nos ofrenda la labor, nos ofrenda un techo, nos ofrenda un abrigo. Siempre me gusta agradecerle al Señor Jehová por todo lo bueno que nos da, porque nos da un día lleno de expectativas, de esperanzas, de luz. Agradecerle al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Juan Torbeor, porque vinieron a estas esferas por nos, a salvarnos, a darnos vida, a darnos salud. Agradecerle a la maestra Barribalser y a los seres organizadores del grupo Tu Sacra Sexualidad por la invitación en este hoy, por licenciarme ser útil. Agradecerle a sus mercedes quienes están presentes porque disponen del tiempo para estar aquí en este lugar para esta labor, y agradecerle a quienes en un futuro van a oír estas grabaciones porque también dispusieron del tiempo para oírlas. Hoy entonces vamos a hablar sobre el Sabbat y vamos a hacerlo hace 8 días, pero se presentaron unas preguntas de los diezmos y nos quedamos hablando de los diezmos. Pero hoy vamos a hablar del Sabbat. Sin embargo, a mí siempre me gusta saber qué preguntas tiene la gente y oír las preguntas que tengan los seres, porque es menester laborar con esas preguntas, es menester contestar esas preguntas. Esas preguntas que salen en un instante dado en una conferencia son muy importantes, porque eso es lo que los seres menesten oír. O sea, los seres cuando hacen una pregunta es porque sus almas, su interior, su arquitectura interna meneste oír eso. Entonces siempre le oí prelacer a las doctrinas, y así fue como le aprendimos al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Batorbeor a dar conferencia. Sus mercedes hacen las preguntas y si está dentro del conocimiento de uno o Dios le ubica a uno la contesta, pues se dan las contestas a sus mercedes, que lo pueden hacer levantando la mano, lo pueden hacer en el chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. O si no, pues empezamos con el tema que está sobre el Sabbat. Entonces, adelante, si algún ser tiene alguna pregunta, algo que preguntar, algo que quiera saber, así sea en apariencia de otro tema, o si no, entonces empezamos con el día de Sabbat. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces vamos a iniciar con el tema sobre la importancia de guardar el Sabbat y cómo se debe de guardar. Yo organizo algo acá con el celular para poder empezar, porque es que si no se me recalienta mucho. Bueno, te va a tocar dejarlo así. Entonces, si miramos la Biblia, si miramos
las Sacras Escrituras, Dios hizo la creación en 6 días. Hay una doctrina muy linda del maestro Samael Joab Batorbeor que se llama la creación, los luzbeles y Darwin. Entonces, en esa doctrina el maestro Samael nos explica cómo se hizo la creación y nos explica que por esos días, cuando dice y la tarde y la mañana fueron un día, esos días eran de 1000 heliocrones como los conocemos ahora. O sea, para hacer la creación como la conocemos, como la vemos aquí, fueron utilizados 6000 heliocrones de los días actuales. O sea, 600 siglos. Eso fue lo que se demoró organizar. Y como dice la Biblia, en el principio Dios crió, porque la creación ya estaba hecha. O sea, cuando se empieza el relato bíblico, se estaba era organizando una esfera que ya existía. ¿Por qué? Porque resulta que estas esferas se organizaron y se hicieron para recibir a los luzbeles, para que en el instante en que los luzbeles fueron arrojados del cosmos, tuvieran donde llegar en estas regiones oscuras. Entonces vamos a leer el relato de la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Lo que tengo aquí en mis Magnus es una Biblia Reina Valera 1700 CIDE, 1700 CIDE o 60. Esta es 1700 CIDE, que es de las Biblias que nos estudiamos. Aunque como dijo el maestro Crestus, escudriñad las escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que leer de todos los libros sagrados. Y existen varias versiones de la Biblia. Incluso la Biblia católica tiene 6 libros más. Y en Daniel tiene 4 memorarios más. Entonces toca leer muchas Biblias. Aquí la que tengo en este instante es la que por lo general leemos, que es una Reina Valera 1700 CIV. Y voy a leer todo el Génesis 1 y los primeros versos del 2, para que entendamos eso, que se creó en 6000 heliocrones de los actuales, lo que hoy conocemos como la esfera o la creación o la criacel. Entonces, Génesis, memorario 1. Ah, bueno, pero antes de empezar, licencia que no había hecho esa porcel, una Eva que esté en el público, una Eva que esté aquí presente, que nos ofrende una plegaria para poder empezar. Entonces, si una Eva quiere ofrendarnos una plegaria, adelante. Nada, de las Evas que hay presentes para que nos ofrenden una plegaria, Aida, Barribalser. Maestro, Sí, en vista de que los Hermagnus no pueden tal vez abrir su fono, mi ser la va a ofrendar. bueno, maestra, gracias. Listo. En runa de Peticel, que para quienes tal vez no tengan claridad, es poniendo las Magnus con las palmas hacia arriba en dirección del huerzón, ¿cierto, dragón? Sí, sí, a la altura del pecho. Las manos mirando hacia arriba a la altura del pecho. Listo. Amantísimo Padre, Creador Jehová, omnipotente, de todo cuanto existe, existió y existirá. Te damos gratísimas por el don sacro de la vida, de la salud, de la felicidad, de la abundancia y de la sabiduría. Te damos gracias también por este instante sacro que nos das licencia conocer a través de las
enseñanzas de tus enviados por estos tiempos. Te pedimos, oh gran Padre, la sabiduría menester para integrarlo, esto que hoy nos ofrendas a través de nuestra viteria y de todos los cuerpos existenciales. Todo lo anterior lo pedimos por el cimbre sacro del Cristus y en el Cristus que así sea. Om sea. Adelante, dragón. Gratísimas. Om sea, su merced, maestra Barribalser. Entonces, sí, estamos hablando del Sabbat, pero para entender el Sabbat tenemos que leer el primer capítulo del Génesis, donde se va a explicar cómo se creó todo lo que existe, como lo conocemos. Voy a leer la Biblia Reina Valera 1909. Para llegar al capítulo 2, donde empiezan a hablar del Sabbat y por qué es tan importante respetar el Sabbat. Y después vamos a leer otros apartes de la Biblia, ya para entrar a explicar lo que se pretende con la conferencia de hoy. Entonces, dice Génesis, empezando en el capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Que voy a hacer una pausa. Importante, miren que dice, en el principio crió. No dice creó con E, sino que dice crió con I. Lo que quiere decir criar es sostener. Criar es sostener algo que ya existe. Entonces, Dios en el principio, aquí en esta esfera, vino a organizar un desorden que había. Lo que se creó, mejor dicho, cuando los luzbeles nos rebotamos, quedaron unos carbones encendidos y ahí caímos. Y esos carbones fueron los que se organizaron. Por eso dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo. Esto era un carbón quemado en desorden. Entonces se organiza, se separan las aguas de las aguas, ¿cierto? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Cuando eso pasa, es que sacaron la tierra de la penumbra de Saturno. La esfera Geagnus, o la tierra, estaba detrás de Saturno y fue sacada ahí. Y vio cierta luz. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Eso, ¿por qué es importante explicarlo? Porque el día no empieza a medianoche. En este instante estamos alrededor de las 8 o 9 solar. El día se cuenta en horas lunares y en horas solares. Cuando empieza el conteo de las horas lunares es que empieza el día. O sea, ahorita cuando atardece, tipo 6:30 aquí en Colombia, estamos entonces estamos terminando el día solar y empezando el nuevo día. Por eso dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana el día 1. O fue la tarde y la mañana, dice así. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, el día empieza cuando anochece. En el instante en que anochece, termina el día solar, y ese día lunar que empieza es el nuevo día. O sea, ahorita en unas 3 horas y media, está empezando lo que el mundo llamaría el viernes. ¿Sí? Luego dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Sí ve que siempre dice, y fue la tarde y la mañana? Y dijo Dios,
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra y a la reunión de las aguas y llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la gea. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, produzca la gea seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la gea, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre el haz de toda tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en los que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vamos en el día sexto. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Sí? Eso es lo que les quería leer todo el capítulo para llegar a ese pedacito, porque es importante entender que 6 días laboró o se elaboró para crear los cielos y la tierra y los aires y las plantas y al hombre. Y el sexto terminó y el séptimo reposó. Entonces, desde ahí, desde esa consigna, porque dice, y bendijo Dios al día séptimo. Esto es Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. ¿Sí? Es el día sábado, el día sábado,
es un día que se debe dedicar a Dios y se debe dedicar al descanso. El día sábado es un día en que debemos evitar laborar. Hay gente que de pronto tienen contratos en empresas y les toca laborar el día sábado. Yo, por ejemplo, soy profesor y por una circunstancia de la vida tuve que laborar el sábado y de verdad es muy maluco. Ahorita ya con mis contratos que tengo, laboro solo de lunes a viernes. Ya el sábado lo puedo sacar para dedicarme a las cosas de la obra de Dios, como dar conferencia, oír conferencia o ayudar en la organización de la obra de Dios, pero no para elaborar. Los que son independientes, las personas que son independientes, eviten laborar los sábados. Como son independientes y organizan su horario, organícenlo de tal forma que el sábado no laboren, ¿sí? Porque el sábado es un día que se debe respetar y se debe dedicar a lo que es litúrgico, a lo que tiene que ver con la porcel espiritual. Vamos a leer más adelante en Éxodo 20, donde se habla de los mandatos o los mandaciertos que escribió Dios en la piedra. Entonces, estamos en Éxodo 20, en el verso 8. Éxodo 20, verso 8 dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Ese es entonces el segundo mandato de la ley de Dios, que es respetar el sabbat. Quedó escrito por el dedo de fuego del Señor Jehová de que el sabbat se debe de respetar. Entonces, es importante que tengamos presente que no solo se reposa en el sabbat porque fue sacralizado, fue santificado por el Señor Jehová cuando terminó la creación y la creación, sino porque quedó escrito en las tablas de la ley, para que se acuerden. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos o los 10 mandaciertos. Y entonces, como ahí está la ley, quedó escrito que el séptimo día se reposa. Viene una pregunta, pero ¿por qué entonces los católicos tienen como día de reposo el domingo y no el sábado? Y es que los días están mal contados. El orden de los días los trataron de alterar. Si sus mercedes miran los calendarios, ya ahorita muchos empiezan los lunes, pero mucho tiempo los calendarios empezaron los domingos. Los calendarios empiezan los domingos, la semana empieza el día que llamamos domingo. Si contamos del el domingo el primer día, el viernes sería el día sexto y el día séptimo es el sábado. Resulta que el orden de los días no es como lo tienen los calendarios. El orden de los días está organizado de acuerdo a las esferas del cosmos, porque hay un error en las fechas. Ahorita incluso en la emisora estaba sonando un casete precisamente cuando se entregó la doctrina del orden de los días, porque es un error que comete la humanidad. Entonces, se los voy a decir y después se los voy a escribir en el chat para que lo tengan. El primer día de la semana es el que se conoce como domingo, cuya regencia es la luna. El primer día es el día de la luna, que es el que el mundo conoce como domingo. ¿Sí? O sea que
el domingo correspondía al lunes esotérico o día de la luna. Yo lo voy a llamar con las esferas, que es como debe de ser. El segundo día de la semana, sería el día de Mercurio, la gente lo conoce como lunes. El orden es Luna, Mercurio, Venus. El tercer día de la semana es el día de Venus, que es el que la gente conoce como Marte. El cuarto día de la semana es el Sol, que es el que la gente conoce como miércoles. El quinto día de la semana es el día de Marte, que el mundo conoce como jueves. El sexto día de la semana es el día de Júpiter, que el mundo conoce como viernes. Y el séptimo día es el día de Saturno, que es el día de Sabbat. Entonces, se los voy a escribir aquí para que los tengan. Entonces, va primero lunes, no, primero el día sería domingo, que corresponde a la luna y corresponde al lunes. Pum, ahí está en el chat. Luego seguiría lunes, que corresponde a Mercurio, y sería entonces el miércoles esotérico. Ahí va. Luego seguiría el martes, que corresponde a Venus y que en esotérico sería el viernes. Luego seguiría miércoles, que es el día del sol y corresponde al domingo. Por eso en inglés domingo es Sunday, porque es día del sol. Luego sigue jueves, que corresponde a Marte y sería entonces el día esotérico martes. Luego sigue el viernes, que corresponde a Júpiter y es el día jueves. Y luego viene el sábado, que es el día de Saturno y es el día de sábado. El único día que no pudieron cambiar cuando crearon la confusión de los calendarios fue el día de sábado. Denme un instante, por favor. Bueno, entonces ahí les quedaron esos días. Entonces, el día séptimo, de acuerdo al orden que estableció Dios, que es un orden esferal, no es un orden por caprichos, sino que es un orden que corresponde a las esferas, es el día de Sabbat, que es el día de Saturno, ¿sí? Entonces ya les escribí ahí el orden de los días, de acuerdo a cómo fue enseñado en el esoterismo. Eso se explicó desde el maestro Samael Aun Weor y obedece al orden esferal. Ese es el verdadero orden de los días de la semana. Entonces ahí está en el chat para que lo tengan siempre presente. Y entonces el séptimo día es el día de Sabbat, que corresponde a lo que conocemos como sábado, que es el día de Saturno. Si miramos las regencias esferales y lo miremos en ese orden, empieza la luna, que la luna tiene que ver con las aguas, la luna rige las aguas, la luna es el principio femenil, la luna hace crecer. Luego sigue Mercurio. Mercurio tiene que ver con la energía sexual, con el chakra muladhara, con la tierra, con el moverse, ¿sí? Mercurio es el regente de la sabiduría y del movimiento. Hermes fue Mercurio y representa la inteligencia. Luego sigue Venus, que es la esfera de la belleza. Ojalá si están mirando en el chat del orden para que hilvanen en su síntesis lo que estamos diciendo. Luego sigue Venus, que es la esfera que tiene que ver con la belleza,
que es la esfera que tiene que ver con la vida. Sigue el Sol, que es el principio varonil, el principio masculino, el principio que tiene que ver con el crecimiento, con la luz. El Sol es una esfera muy especial y muy importante para la esfera porque es el que hace que crezca la vida, porque es el que hace que la vida continúe sobre la esfera, es el que hace que la vida se dé. Luego sigue Marte, que la regencia de Marte es la guerra. Luego sigue Júpiter, que la regencia de Júpiter es la justicia. Y luego sigue Saturno, cuya regencia es la ley. Es el Sabbat o la esfera de Saturno. El día de Saturno es un día de ley, es un día donde la regencia es Akash, y por eso se dice que es un día acásico. Entonces, el viernes en la tarde empieza una presencia del Señor Jehová para hacer cumplir la ley. Miren que muchos accidentes se dan en la noche del viernes. Miren la noche del viernes y se van a dar cuenta que hay muchos accidentes. Miren que se decía que en sábado no era bueno viajar, que no era bueno viajar los sábados, porque uno se está exponiendo a la ley, a que la ley lo juzgue. Entonces, estamos explicando todo esto para entender por qué el Sabbat es el séptimo día, que es el día que se debe respetar, que es el día que se le debe dedicar a Dios, que es el día en que los seres humanos debemos de dedicarnos a la parte mística, a descansar, pero no es a descansar viendo Netflix todo el día, es a descansar en pos de ver a Dios, de seguir a Dios, es a descansar en pos de algo interno. Por eso el Sabbat es un día en que se hace ayuno o se busca hacer ayuno. Y se dice que lo que en forma ritualística se haga en Sabbat vale por 7. De hecho, una forma de respeto del Sabbat es evitar ver películas en Netflix o ver películas en general, porque el Sabbat se debe respetar para Dios. Entonces voy a hacer una pausa para saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que se ha explicado. Entonces, maestra Barribalser, adelante su merced por si hay preguntas. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces es muy importante. Ah, bueno, Juan Guillermo dice, excelente día, venerables seres, un gusto saludarlos, licencia maestro. ¿Quién escribió la Biblia de qué? Termine de escribir su pregunta, Juan Guillermo, para podérsela contestar. Entonces, resulta que ese orden de los días que tiene que ver con el orden de las esferas no es un capricho ni es un invento. Es la forma como cada esfera rige en la Semacta. Y aunque trataron de cambiar el orden, hay un libro de Elena G. de White que se llama El conflicto de los siglos. Ojalá lo lean. Le voy a escribir el nombre ahí para que no se pierda en el chat. El con conflicto, conflicto de los siglos. De Elena G. de White, donde empieza a explicar todo esto, estos cambios. Pues hace ya un tiempo, Elena G. de White explica por qué se hace el cambio a que el día de reposo sea el domingo y no el sábado. Eso viene de las tradiciones que siguen el sol. Acuérdense que domingo significa Sunday, o sea, día del sol.
Entonces resulta que en el querer acomodar, primero hicieron un cambio en el orden de los días, porque el primer día es el día de la luna, no el día del sol. Y segundo, al poner el domingo de primero, siguieron alabando o adorando las culturas que eligen los ritos solares. Y por eso el día de reposo los católicos lo acomodaron para el domingo. Laura Camila dice, bueno, qué rico Laura Camila que estés por acá, me alegra mucho. Dice, buen día para todos. La pregunta es, ¿se puede hacer ejercicio el sábado o mejor no? Y entonces en la noche del sábado es mejor no salir. Si tenemos presente lo que estábamos explicando de la lectura bíblica, primero es la noche y después es el día. O sea, primero es el día lunar y después es el día solar. El día que conocemos como sábado empieza el viernes cuando empieza el día lunar del viernes. O sea, cuando empieza la noche del viernes es el día lunar del sábado, ¿sí? O sea, el sábado empieza el viernes cuando empieza a anochecer. Es ahí se debe empezar toda esta mística. Pasa esa noche del viernes, luego empieza el día del sábado y el sábado termina a las 6 de la tarde. Entonces, si va a hacer ejercicio el sábado, lo mejor es que sea el sábado en la noche, porque ya no es sábado. Y de salir en la noche, pues la idea es que uno la noche la utilice para reposar. Pero si por algún motivo tiene que salir, ya el sábado en la noche ya no es sábado, ya es el día siguiente. Pero el viernes en la noche sí hay que evitar salir. Mucha gente sale a rumbear los viernes. Y resulta que en ese instante está en juicio. En ese instante está en juicio. Entonces, el salir a rumbear un viernes está siendo expuesto al juicio. Es mejor que no. Y el sábado de la noche, pues ya no es sábado, ya es el día que sigue. Y el ejercicio se hace el sábado en la noche. Por eso en la doctrina, en el Tao, en el sábado hacemos sacrofonesón de 3 de la tarde a 6 de la tarde, sacrofonesón y conferencia. Y cuando llegan las 6 de la tarde, despedimos el sábado, nos cambiamos y entrenamos artes marciales, porque ya no es sábado. Entonces, en vez de irnos a rumbear, nos ponemos a hacer sacrógesis, a hacer ejercicios. Aquí está la pregunta de Juan Guillermo. Dice, ¿de dónde sacaron los escritos? Había escuchado que fue una reunión que tuvo la Iglesia Católica en la cual decían que se dejaron todos los libros encima de una mesa y lo que encontraran al otro día en el piso no eran aprobados por Dios y sería el Espíritu Sacro quien escogería. Los libros que encontraron en el piso fueron los llamados apócrifos y no fueron aprobados como el Evangelio de Judas. Eso aprendí en la Gnosis. Mire, la Biblia, la Biblia, ahorita contestamos lo de los papas y eso, para poderle contestar la de los libros. La Biblia que conocemos está muy mutilada. Si sus mercedes creen que la Biblia es larga, créanme que la Biblia es mucho más larga. Hubo unos libros que se perdieron, porque Crestus tuvo 72 apóstoles cerca y cada uno escribió un evangelio. O un evangelio, si era una Eva era un evangelio y si era una Ava era un evangelio. ¿Sí? Más todos los otros textos. Si fuésemos a reunir la Biblia en una forma medianamente completa, porque aún le queda faltando, habría que juntar la Biblia hebrea, los evangelios apócrifos, los libros deuterocanónicos, los escritos del Mar Muerto y la Pistis Sofía. Y todavía está incompleta, se los voy a escribir para que lo tengan ahí. La Biblia, los apócrifos, apócrifos, los deuterocanónicos, que la Biblia católica los trae, los textos del Mar Muerto,
y la Pistis Sofía. Sí, ya los escribí en el chat, Lau. Ahorita contesto lo del Papa. Entonces, la Biblia tuvo muchos escritores y muchos persecutores. Miren que esos papiros del Mar Muerto, eso lo persiguieron en la época de Constantino y en la época de la persecución de los antiguos cristianos. Se persiguió a todos los que tuvieran los rollos sagrados y mucho se perdió. Y por allá por los años 1950 encontraron los textos del Mar Muerto y ya se le pueden sumar los apócrifos. Está el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Santiago. El Evangelio de Santiago es hermosísimo. Eso ya se puede leer. La Pistis Sofía. Pistis Sofía, Pistis Sofía empieza contando la historia de Cristo cuando resucita. Pistis Sofía cuenta que Cristo resucitado estuvo 11 heliocrones con los apóstoles, enseñándoles doctrina. Si quisiéramos completar un poco más la Biblia, tenemos que juntar esos textos. Libros como Sabiduría, como el Eclesiástico, son deuterocanónicos. El libro de Tobías y todo eso fue retirado de otras Biblias. Entonces, por eso Cristo decía escudriñar las Escrituras. Y sí, eso, la iglesia dice esa historia que nos cuenta el hermano Juan, de que es que pusieron eso en una mesa y que entonces que los que se caían eran aprobados, que no eran aprobados por Dios. Pero es que resulta que ellos a voluntad hicieron desaparecer escritos y a voluntad cambiaron. A Levíticos 15 lo cambiaron y en vez de decir, en vez de hablar de la fornicación, hablan dizque de la gonorrea. En Éxodo 20 incluso también hicieron cambios. De hecho, si uno le pregunta a la gente si conoce cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, le sale con el que no es. El primer mandato de la ley de Dios es no te harás imagen ni semejanza. Aquí lo podemos leer en Éxodo 20. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Oigan pues el primer mandato. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces miren que el primer mandato es no te harás imagen ni semejanza, que tiene que ver con la idolatría. Pero si uno mira, uno de los grandes negocios de la iglesia son las imágenes, la venta de imágenes y santos de yeso. La Biblia dice todo lo contrario. Entonces eso lo acomodan. Y lastimosamente la iglesia católica lleva mucho tiempo acomodando las cosas de acuerdo a lo que necesita acomodar. Es muy triste que pasen este tipo de cosas porque ha habido una tergiversación muy grande y eso ha causado mucho daño a la humanidad. Voy a leer la otra pregunta que nos hace Juan Guillermo aquí. Bueno, entonces él decía que eso de los libros fue una reunión que tuvieron los grandes jerarcas de la iglesia, como cuando se elige un papa. Entonces, si cuando se elige un papa, se juntan las autoridades y ellos organizan lo que les conviene, pero no lo que le conviene a la humanidad. Y en esos concilios se han hecho grandes cambios a la Biblia, cambios que le han hecho mucho daño a la humanidad. Entonces es menester que nos demos cuenta todo lo que se ha hecho con la humanidad. Por eso, cuando uno oye la historia de Martín Lutero, porque como la Biblia solo estaba escrita en latín, la Biblia tuvo transcripciones
Entonces, los textos del Pentateuco y los textos del Antiguo Testamento estaban en hebreo. Hay libros en copto, habían libros en griego, y todo eso lo tradujeron al latín. Y entonces la Biblia era en latín. Y por mucho tiempo fue en latín. Y entonces Lutero va al Vaticano, él estaba todo contento que porque ir a Roma. Lutero era de Alemania y él en esa pobreza tan impresionante. Y cuando llega a Roma y ve lo que era Roma y la degeneración que era Roma, él dice que es injusto que los papas vivan como vivían como vivían y la gente muriéndose de hambre. Entonces Lutero empezó a traducir la Biblia al alemán y a hacer que a la gente le llegara la Biblia. Entonces lo que hicieron fue comprar todas las Biblias que él sacó y las quemaron. Pero con ese dinero, él hizo más Biblias. Y gracias a Martín Lutero, el mundo conoce la Biblia. Si no estaríamos todavía en el oscurantismo, pagándole a los papas los impuestos y creyendo que los papas son Dios. Entonces, sí, es impresionante cómo utilizando el sacro simbre de Dios manipulan a la humanidad. Dice Juan Guillermo, licencia maestro, ¿quién fue el discípulo amado de Crestus? El discípulo amado de Crestus fue Juan. Eso está en el libro de Juan, dice que el discípulo amado le puso la cabeza en el pecho. Eso está en la Biblia, eso está en Juan. Y Juan fue el discípulo amado. Con Pedro había una cercanía muy grande y Pedro fue casi como el segundo. Por eso le dijo, tú eres Pedro y Pedro es piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es piedra, piedra es Peter, piedra es sexo y Cristo es energía genética. Pero el discípulo amado de Cristo fue Juan. Y Juan fue el que en la cena, eso está en el Evangelio de Juan al final, cuando dice que el discípulo amado le recostó la cabeza en el pecho. Entonces, ese fue el discípulo amado de Crestus. Volviendo con el Sabbat, y ya que estamos hablando de Crestus, vamos a leer otra cita bíblica donde se habla del respeto al Sabbat. Porque alguien puede preguntarse, bueno, si el Sabbat es para respetarlo, ¿por qué los seres que tienen que ver con la administración y con las doctrinas y con las fuentes hacen las labores de organizar la hora en Sabbat? Porque nosotros tenemos reuniones administrativas los sábados. Entonces vamos a ver qué dice Cristo al respecto. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 6, empezando desde el 1. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Crestus les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Y dio también a los que estaban con él, los cuales no eran lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Crestus les dice, os pregunto una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros que harían a Jesús. Entonces, mire que
dice ahí que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Mire que ahí está la historia de los apóstoles que tenían hambre y en contesta al reclamo que le hacen los fariseos, él dice que mire lo que hizo David con los panes de la proposición, que eran panes solo para la tribu de Judá, que eran los sacerdotes. Pero es que resulta que David era el rey. Y Cristo viene del linaje de David. Si uno mira la genealogía, si uno mira desde Jacob, Jacob tuvo 4 esposas y de la tercera esposa tuvo a Adán. Y de la tribu de Dan es David a las 14 generaciones. Es David. Y David tuvo a Salomón. A ver, son 14 generaciones hasta la transmigración de Babilonia, luego otras 14 generaciones de la transmigración de Babilonia hasta David, y luego David tiene a Saúl, a Salomón, y a las 14 generaciones nace Cristo. Es Cristo, es descendiente de David, por parte de la mamá, para que sepan eso sus mercedes. Eso está en la Biblia, en las genealogías bíblicas. Entonces, dice él, aún el Sabbat es del Hijo del Hombre y cura en Sabbat. Entonces, cuando uno está laborando por cosas que tienen que ver con la obra de Dios, es lícito porque es una labor que se hace. Por eso cuando él va a curar al que tiene la mano seca, ellos se quedan pensando y él telepáticamente lee los pensamientos. Y por eso les dice, ¿es lícito curar en Sabbat? ¿Es lícito quitar la vida o dar la vida? Y cura al de la mano seca. Porque como dice ahí, aún el Sabbat es del Hijo del Hombre. Entonces miren que es importante tener claro que en el Sabbat, ese porcel del respeto al Sabbat, tiene que ver con que se hagan cosas que ayuden al alma, que ayuden a los seres, que ayuden a expandir de la doctrina, que ayude al crecer de la obra de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro porque es que cuando se dice que guarda el reposo del Sabbat, no es ponerse a hacer pereza todo el día. Por ejemplo, en el templo vegetal Sacro Aquarius, cuando es Sabbat, entonces igual se madruga, se hace el sacrofonesón y dentro de los ejercicios que se hacen están los bilus. Los bilus son unos ejercicios que son para los ojos. Entonces se hacen los bilus, que son ejercicios que son para los ojos, y se está haciendo un sacrogesis que está ayudando a que la persona restituya su salud. Entonces debemos de ser sensatos y debemos de ser organizados. Ahora, por ejemplo, la pregunta que me hacía Laura Camila, que si uno puede hacer ejercicio en el Sabbat. Lo ideal es que no. Lo ideal es que uno en Sabbat no haga ejercicio y se lo dedique a la mística, a leer la Biblia, a ayunar. Pero si por cuestiones de labor tiene que laborar tanto en Semagda que no le da, porque hay personas que salen de la labor y tienen que ir a arreglar la casa, a hacer oficio, a hacer comida, y es que físicamente no les da el tiempo, entonces haga ejercicio el sábado. Pero es que eso ya es un caso extremo. Por eso Crestus, cuando lo, los fariseos lo buscan y lo increpan y le dicen que por qué los apóstoles están comiendo espigas en Sabbat, él les cuenta la historia de David, que mueren de hambre, pues. Cierto, tenemos que como ser equilibrados en ese aspecto, en buscar que si por algún motivo en semana no puedo hacer ejercicio, pues hágalo el sábado, pero tenemos que buscar, las criaturas que laboran en Sabbat deben de buscar eh, dejar el Sabbat para las cosas místicas. Entonces, primero, si en su labor le exigen laborar en Sabbat, pues bueno, ¿qué se va a hacer?
labora. Si tiene la opción de laborar en la semana y no laborar el sábado, por ejemplo, los independientes, entonces busque que el sábado sea para leer la Biblia, para ayunar, para otras cosas, y descanse el sábado. Yo conozco independientes que el sábado por la tarde dejan de laborar y ya vuelven a laborar el domingo. Y el domingo es un día laboral común y corriente. A mí a veces me toca adelantar cosas. El sábado estoy pendiente de las cosas doctrinarias y el domingo laboro común y corriente, mi jornada común y corriente. Ya estamos viendo de la importancia de guardar el sábado, de por qué es importante, y ya estamos entendiendo por qué fue establecido ese séptimo día y por qué fue santificado y bendecido por Dios. Entonces, ¿cómo se debe guardar el sábado? Los judíos tienen una tradición muy linda, y es que el viernes se dedican a arreglar la casa. Ellos el viernes hacen un super aseo para que cuando empiece el sábado, recibir el sábado. Nosotros, ¿cómo recibimos el sábado? Con un sacrofonesón. Entonces, lo primero es buscar tener la casa limpia para evitar hacer aseo ese día, ¿sí? Entonces, primero, buscar tener la casa limpia. Entonces, uno el viernes hace aseo. Y ese viernes, en la noche, que es cuando empieza el sábado, hacer un sacrofonesón. Y ya uno desde ahí entregarse a esa mística. Ese día se puede bañar con aguas, con unas plantas dulces especiales, plantas como la albahaca, como la canela, como la manzanilla, como la mejorana, plantas agradables, plantas bonitas, plantas dulces. ¿Por qué? Porque uno está ante la presencia del Señor Jehová, que es un día cásico, entonces uno debe estar organizado, bonito. Ojalá hacer un ayuno, pero entonces ahí sí en el ayuno no es como los judíos. Los judíos se comen tremenda cena y así empiezan, digamos, el ayuno del sábado. Pero la mejor forma es evitar cenar el sábado. Entonces uno lo que debe hacer es evitar cenar el sábado para empezar el ayuno del sábado. Si no le da, entonces se come unas fruticas o se toma unas agüitas de plantas amargas, un hidromiel, para entonces estar en un estado de recogimiento o de recogimiento para recibir ese sábado. Juan Guillermo nos explica. Licencia maestro, pero ¿de dónde sacaron los escritos bíblicos? Es una recopilación de escritos. ¿Qué tan sacros eran quienes los escribieron? ¿Quiénes escribieron estos? ¿Quién los recopiló? Y le hice ya tanta pregunta. No, Juan Guillermo, tranquilo, pregunte todo lo que quiera que en la medida en que podamos contestar, con mucho gusto. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron los escritos bíblicos? Es una recopilación de escritos. ¿Qué tan sacros eran? Entonces, el Pentateuco lo escribió Moisés. Hay gente que dice que no, que eso es mentira, es que Moisés no escribió el Pentateuco. Pero el Pentateuco son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Eso los escribió Moisés. Pero entonces Moisés deja establecido un orden, ¿sí? Porque es que si uno mira los 3 patriarcas, son Abraham, Isaac y Jacob, uno empieza a leer la Biblia, ve el primer gran patriarca que es Abraham, ¿sí? Abraham tuvo que huir de Ur de Caldea, porque en Ur de Caldea eran babilónicos y como él lo guiaba el Señor Jehová, él no era idólatra. Y el papá de Abraham hacía unas estatuicas. Y entonces, cuando le iban a comprar esas estatuas, él decía que a qué le creía más, que si a un cuerpo vivo
que tenía muchos años de vida y que era sabio, o a una estatua que ni se movía, ni se paraba, ni hablaba. Y entonces le pusieron la queja al rey de Babilonia y a él lo iban a matar. Y entonces Abraham tuvo que huir de Ur. Entonces Abraham fue guiado por el Señor Jehová, fue guiado por Dios, y él es el primer patriarca del pueblo hebreo. Entonces Abraham en teoría no podía tener hijos, y siendo muy mayor tiene a Isaac, ¿sí? Siendo muy mayor tiene a Isaac, y entonces pues, la famosa historia bíblica que Jehová le dice que tiene que matar a Isaac, y él se lo lleva para el monte para hacer el sacrificio. Y cuando ya iba a hacer el sacrificio, Jehová le dice que no, que le estaba probando la obediencia. Bueno, entonces Isaac crece, Isaac recibe la progenitura, Isaac recibe la progenitura, e Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el primero, Jacob fue el segundo, y resulta que Esaú vendió la progenitura por un platado de lentejas. Entonces Isaac fue el tercer patriarca del pueblo hebreo. Perdón, Jacob. Isaac se la vendió a Jacob, y Jacob es el tercer patriarca del pueblo hebreo, y de Jacob pelea con el ángel de Jehová y es sembrado Israel, que significa vencedor. Entonces, Israel, que significa vencedor, tiene sus hijos, y de ahí salen las tribus de Israel. Entonces, en ese instante quedaron establecidas las tribus de Israel, lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Luego, el pueblo hebreo hace un pacto con el pueblo egipcio y los esclavizan, y pasan 450 años de esclavitud, ¿sí? Y después llega Moisés y los libera. Pero resulta que el pueblo tenía unos escribas. Entonces, esos escribas fueron los que escribieron parte de la Biblia. Pero entonces, después de eso, después cuando llegan a la tierra prometida, siguen los jueces. Y después de los jueces vienen los profetas y empiezan los reyes. Entonces resulta que en el paso del tiempo, como ya estaba establecido el pueblo de Dios y en el desierto fueron organizados el pueblo de Dios, hubo escribas responsables de llevar los registros. Miren, sus mercedes sabían que el pueblo hebreo es el único pueblo que tiene la genealogía completa. A mucha gente le da pereza leer en la Biblia cuando empiezan a hablar que este hijo de aquel, hijo de este otro, hijo de aquel otro. Pero resulta que esa era la forma como llevaban la genealogía. Los judíos saben su genealogía y eso se guardó en rollos. Y por eso es que podemos contar la historia que contamos ahorita. Desde que se fue el éxodo hasta la transmigración de Babilonia fueron 14 generaciones. De la transmigración de Babilonia al rey David fueron otras 14 generaciones. Y del rey David a Cristo fueron 14 generaciones. ¿Por qué se puede saber eso? Porque hay un registro y unos textos en el paso del tiempo. Entonces, la Biblia tuvo muchos escribas que fueron recopilando con el tiempo lo que fue sucediendo, ¿sí? Teniendo de presente que los primeros libros los escribió Moisés. Entonces, esa sería la contesta. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues ya fueron los apóstoles y los discípulos. Por eso miren que cada quien, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, bueno, y ahí salen, y las epístolas son cartas. Entonces, las epístolas de Tito, de Santiago, las epístolas a los Efesios, las epístolas a los Romanos, ¿cierto? Que son cartas de los apóstoles. Entonces, esos fueron quienes escribieron la Biblia, guiados por, por la mano de Dios, guiados por la palabra de Dios. Entonces, esa sería la contesta. Si tienes más preguntas,
Pueden levantar la mano o escriben en el chat o abren el micrófono. Voy a dar un espacio de tiempo por si tienen más preguntas, sino para continuar con la conferencia. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, en el Sabbat tratemos de tener la casa organizada el día antes, de recibir el Sabbat con un sacrofonesón, de empezar un ayuno si es posible, y ya cuando es el día solar del Sabbat, que es el día sábado, pues ese día estar en pos de oír doctrina, de, leer la Biblia, de hacer algo que ayude al alma, hacer obras de caridad. Además, si está haciendo ayuno, su merced puede hacer, decía el maestro Samael, haga 6 almuerzos, y usted está en ayuno. Y esos 6 almuerzos los va y los entrega a gente de la calle, a mendigos, a gente necesitada, ¿sí? Hace 6 almuerzos y se los entrega a gente necesitada. Entonces, en ese Sabbat, haga obras de caridad, visite enfermos, visite los que se están curando, trate de ayudar gente. Me dan un instante, por favor, escribo algo, que es que me están llamando. Entonces, ese Sabbat debemos estar dedicados a la obra de Dios. Ese Sabbat debemos de buscar ayudar a los demás. Por eso en las fuentes, las conferencias son los sábados. Y su mercedes miran Portado TV en el templo, pues se dan es conferencia los sábados. ¿Sí? Se busca dar conferencia los sábados porque la idea es que la gente esté reunida en pos de la hora. Y en muchas fuentes, el sábado a las 3 de la tarde, se empieza el sacrofonesón, se da conferencia 2 horas y luego se hace otro sacrofonesón para terminar. ¿Por qué? Porque es buscar estar conectados con Dios. Cuando termina el sábado, entonces, se hace otro sacrofonesón y ya se puede dejar el ayuno. El ayuno puede ser de todo el sábado, el ayuno puede ser de todo el sábado, el ayuno puede ser solo el viernes en la noche, o el ayuno puede ser hasta el mediodía del sábado, de acuerdo a cuánto aguante, o puede ser, por ejemplo, un ayuno de frutas. Entonces, es muy interesante porque es menester que nos conectemos con Dios. Les voy a pedir un instante antes de leer la pregunta de Juan Guillermo. Voy a hacer una pausa de un minuto, por favor. Bueno, Juan Guillermo nos escribe y nos pregunta. Maestro, ¿hay mentiras en la Biblia? ¿Se escribió algo que no sea verdad?
o solamente en la transcripción se hacen los cambios a favor de algunos, es decir, en las nuevas versiones. El problema con las transcripciones y las nuevas versiones es que al cambiar escriben mentiras. Y ahorita les voy a demostrar con varias Biblias que tengo aquí a mi alcance. Dice una sentencia que no se puede cambiar ni una coma ni una tilde de la Biblia, que eso no se debe de hacer. Pero sin embargo, han hecho cambios tan atroces que cambian palabras completas, cambiando la totalidad de un mensaje. Porque los cambios que hay son bastante peligrosos, por decirlo de algún lado. Yo tengo varias Biblias de distintas versiones para poder demostrarle a su merced lo que le estoy diciendo de esos cambios que hay en las Biblias. Y vamos a ir a Job. Vamos a ir al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job. Si lo encontrara en uno, ¿cierto? Vamos a ubicar en Job 9. ¿Sí? Job 9. Job 533. Vamos a Job. Vamos a Job 9. Job 9. Job 9. Espérate, Job. O no, Job. Bueno, no es cierto que es que ya me enredé con esto, lo que quiero buscar. Ya, es Job 2. Job 2, verso 9. Entonces, Job 2, verso 9. Para que vean lo grave que es hacer cambios en la Biblia. Job, Job, Job. Es que esta otra no tiene índice ya. Entonces, Job. Esta también lo tiene bien. Bueno, entonces, en estas Biblias, Job 2 en el 9, dice, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muerte. Y hay otras Biblias que dicen, maldice a Dios y muerte. Entonces mire cómo cambia un texto en esa que Dios habla hoy, en esas Biblias, lo cambian en su totalidad, ¿sí? Lo cambian en su totalidad porque el texto es, entonces, díjole entonces su mujer, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Y hay otras que dicen, maldice a Dios y muérete. El que tenga por ahí una de esas Biblias de Dios habla hoy, lo va a encontrar así. O peor aún, hay Biblias que no hablan de Jehová, sino que hablan de Yahvé. Y resulta que Yahvé es un plagiador. Yahvé es una energía negativa que está buscando suplantar al Señor Jehová. ¿Y cómo hizo para meterse Yahvé? Hay una Biblia muy antigua que se llama la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh es una Biblia que es muy fiel al hebreo. De hecho, es muy compleja de leer. Está en internet. Si sus mercedes buscan en internet Biblia Kadosh, aquí así. Ya voy a contestarte, María Camila. Si buscan la Biblia Kadosh, van a ver que es en hebreo. Y resulta que en hebreo el simbre de Jehová son 4 letras. Yod, Het, Baut, He. O sea, si yo fuera a escribir el simbre de Jehová en hebreo, sería Yod, Het, Baut, He. No, Yod, Het, Baut, He. Así. En esas Biblias, digamos, Yod, Het, Baut, He es la forma del simbre de Jehová en letras hebreas.
Eh, si uno lee en la Biblia K2 lo va a encontrar así, pero resulta que eso lo aprovechó un demonio que se llama Yahvé, que es un demonio plagiador de la luz, y entonces en algunas Biblias cambiaron a Jehová por Yahvé, o por Yahvé así. Y resulta que eso es un plagio que hizo esa entidad. Y entonces esos son los daños que tienen las tergiversaciones de la Biblia. Ese es uno de tantos daños. Por ejemplo, yo en esta Biblia, aquí tengo dos Biblias en el instante, la de la Reina Valera y la Santa Iglesia, la Biblia del Santo Pueblo Católico. Y entonces uno busca, por ejemplo, Jehová, a ver si lo encuentro. Porque en esta Biblia no hablan de Jehová, hablan del Señor. Y entonces aquí dicen que Jehová es un invento, una cosa que se inventaron. Si lo encontrara, pues es que está más escondido. Bueno, el caso es que en esta Biblia, que se llama la Biblia, la Sagrada Biblia del Pueblo Católico, dicen que Jehová es un invento ahí, es una cosa que inventaron. Vamos a ver si lo encuentro. Entonces, ese tipo de cambios donde los plagiadores se meten en forma muy sutil son demasiado dañinos porque cambia de sentido completamente. Yo les pido que busquen ese de Job 2 en el 9 para que vean cómo unas Biblias dice bendice, otras dice maldice. Y entonces, claro, eso se convierte en una mentira. Y si uno mira las nuevas versiones de la Biblia, yo sí le digo pues que se encuentra una cantidad de cosas impresionantes. Pues uno tiene que conseguir Biblias viejas donde sean menos las tergiversaciones. De eso existe la famosa Biblia del oso, que la Biblia del oso es buena. Entonces, ahí está. Aquí encontré donde dice Yahvé, esto es un glosario de esta Biblia que tengo yo aquí, aclaro. Voy a dar una claridad acerca de cómo el demonio Yahvé o la energía de Yahvé se metió. Esta es la Sagrada Biblia del pueblo católico y dice por allá en un glosario, Yahvé, diversas transliteraciones de cuatro consonantes hebreas, Yod, Het, Baut, He, que conforman el nombre más frecuente de Dios en el Antiguo Testamento. Aparece 582 veces desde el Génesis 2, 4 hasta Malaquías 4, 5. Los hebreos nunca lo pronunciaban y usaban otras expresiones al encontrarlo escrito. En la aparición a Moisés, en la zarza ardiendo, Dios mismo explica el nombre, no con definiciones teóricas, sino estableciendo una expresión, no con definiciones teóricas, sino estableciendo una presencia activa e histórica entre el pueblo. La lectura a Jehová es reciente y no es correcta ni frente al texto hebreo ni frente a las antiguas traducciones griegas. Entonces, según esta Biblia, eh, Jehová es un invento ahí que se inventaron. Pregunta Laura Camila, ¿es verdad que la oración de Padre Nuestro no se debía hacer? ¿No es correcto? ¿Se manipuló? Laura, ¿quién te dijo eso? Eso es mentiras. El Padre Nuestro está en Lucas 11. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Lucas 11. ¿Cómo que no? El que dijo eso está equivocado porque eso sí se puede hacer. Eso está en la Biblia. Mire. Lucas 11. Vamos a encontrarlo por aquí porque es que Lucas 11 siempre es larguito. Y a ver. Mm, bueno. Vamos a ver si es Lucas 11 o si alguien se acuerda dónde está el Padre Nuestro. Yo creí que estaba en Lucas 11. A ver, de mismo cierto, vamos a buscar el Padre Nuestro en la Biblia. ¿Dónde es que está? Porque eso está en la Biblia, eso sí se puede leer. Mm, bueno, si alguien me ayuda
a decirme dónde está el Padre Nuestro en la Biblia, yo estaba seguro que estaba en Lucas 11 y no lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Lucas 11. Lucas 11 dice. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, que sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de lo malo. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? Bueno, entonces mire que ahí está el Padre Nuestro. El que le haya dicho que eso no se debe de orar, está mal. Solo que en la Gnosis, el maestro Samael Aún Weor nos enseñó que después de líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, ¿cierto? Otro pedacito. Pero el Padre Nuestro sí se puede orar, si eso está en la Biblia. Entonces, está en Lucas 11, a seguir del verso 2, para que sepas dónde está, ¿sí? Lucas 11, a seguir del verso 2. Entonces, sí se puede orar. Luego Juan Guillermo dice, licencia maestro, la Biblia K2 al hablar de Dios se refiere como a Elohim. Sí, lo que pasa es que vamos a leer un texto que leímos ahorita, que es Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios no es uno. Hay un error cuando se dice que Dios es un señor barbado. Hay dos errores. El primero es que es uno y el segundo es que es hombre. Dios es una multiplicidad de Elohims. El conjunto de Elohims forman a Dios. Si su merced lee en la Biblia K2, va a encontrar que la creación las hicieron varios Elohims y que el Elohim encargado de venir a esta tierra se llama el Señor Jehová, el Elohim Jehová, que es el que va a las esferas. Y a seguir de ahí, ese Elohim es el que atiende la tierra. En Génesis 1, ahí en la Biblia K2, hablan de distintos Elohims. Y en Génesis 2 hablan que el Elohim Jehová es el que viene. Entonces, sí, Dios es un conjunto de Elohims, porque cada Elohim tiene una labor. Y el Elohim que tuvo que venir a esta tierra a ayudarnos es Jehová, o en hebreo Yod-Het Vaut-He, para que tenga su presente su merced. Y Laura Camila nos dice, personas que hablan de registros acásicos dijo que no se debe hacer la oración por temas de palabras inequívocas. Lo mismo la cruz, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Laura, como les dije, la Biblia ha estado muy manipulada, muy tergiversada, muy cambiada. Y tristemente, por todos esos cambios, se han introducido errores. Yo les dije ahorita, si quisiéramos juntar la Biblia, tendríamos que juntar la Biblia, los deuterocanónicos, los apócrifos, la Pista y Sofía y los escritos del Mar Muerto, para tener algo casi que similar a lo que fue la Biblia. Pero con el paso del tiempo han habido muchas traducciones. Es obvio que vamos a encontrar palabras que cambiaron. Es obvio que vamos a encontrar textos cambiados, pero hay que elaborar con lo que hay. Entonces uno busca de las Biblias menos afectadas y entre esas está la Reina Valera 1909 o 1960. Una versión más reciente de la Reina Valera ya está muy modificada. De hecho, esa Reina Valera que baja uno de internet, no, esas son más malitas. Para uno conseguir una Reina Valera de internet, de esas aplicaciones decente, tiene que escarbar mucho, 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 mucho. Y lo de la cruz no es que sea equívoco, es que con la cruz pasan varias cosas. Lo primero
es que la cruz es un arma que usaban los romanos para matar. ¿Cómo mataron a Espartaco y a esos rebeldes? ¿Los crucificaron? No. ¿Han oído hablar de la Vía Apia? Sus mercedes han oído hablar de lo que se conoce como la Vía Apia. La Vía Apia fue el camino que hicieron con los espartanos crucificados. 6.000 espartanos crucificados. La cruz para los romanos era un arma de escarnecimiento, porque la cruz encuadra. Entonces ellos a los que eran rebeldes y eran ladrones los crucificaban. ¿Cómo dice la Biblia? Que a Cristo lo crucificaron entre dos ladrones. Y la muerte en la cruz era horrible porque la persona demora mucho en morir. Y eso lo hacían para encuadrar el alma, para que esa persona cuando naciera fuera parte del pueblo romano. Por eso Cristo no murió en la cruz. Entonces, la cruz es un arma, nosotros no idolatramos el arma, la cruz es una unión sexual. Cuando un falo entra por una vagina, se hace una cruz. Mire, la vagina es un palito y el falo es otro palito. Y entonces el falo pasa por la vagina y forma una cruz. Una cruz es una unión sexual. Tengan eso muy claro siempre. Y miren que la humanidad está encuadrada en el sexo, la humanidad está perdida en el sexo, con el infrasexo. Y la gente supuestamente disfruta el infrasexo. Entonces, la cruz es un arma, la cruz es una unión sexual, y resulta que es que cuando la gente se echa la bendición, se la echa al revés. ¿Sí se han dado cuenta que la gente cuando se echa la bendición dice, en el nombre del Padre, y se tocan la frente, y del Hijo, y se tocan el pecho? Donde dicen, y del Espíritu Santo se tocan el hombro izquierdo y el hombro derecho. ¿Cómo queda una cruz al revés? Miren la distancia entre la frente y el pecho, y luego va a los hombros. Esa cruz quedó al revés. En la Gnosis, el maestro Samael Aun Weor, aunque en el Tao no nos echamos esa bendición como cruz, en la Gnosis se enseñó que cuando uno dice, en el nombre del Padre, se pone la mano en la frente. Y del Hijo, ¿el Hijo dónde está? En el sexo. Entonces uno se toca el sexo. Y luego dice, el Espíritu Santo va al hombro izquierdo y luego dice así sea. Nosotros no decimos amén, decimos aom o decimos así sea. Entonces, en el nombre del Padre se toca la frente, del Hijo se toca el sexo y del Espíritu Santo, el hombro derecho, así sea, se toca al izquierdo, el derecho. Así enseñó el maestro Samael Aun Weor. Y el maestro Keliun Zeus nos enseñó una modificación o una modificación. Y es, en el nombre del Padre se toca la frente, del Hijo se toca el sexo, del Espíritu Santo se toca el hombro izquierdo, luego el derecho dice, para volver a subir al Padre, y vuelve y se toca la frente y se está cerrando, haciendo una cosa que se llama el rayo de Zeus. Miren la figura, frente, sexo, hombro izquierdo, hombro derecho, frente. Esa figura se llama el rayo de Zeus. Y esa es una forma de usar la bendición bien hecha para que sea un cierre. Esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo, que los diferentes enviados y mensajeros de Dios han ido enseñando para que despertemos de la dormidera tan espantosa en la que está la humanidad. Entonces, bueno, ahorita me dicen si las contestas que he dado han sido satisfactorias y si han sido claras. Y Juan Guillermo nos dice, licencia maestro, ¿es lícito y se puede practicar la unión sexual en Sabbat? Sí. Acuérdese que la unión sexual se debe practicar entre parejas casadas y buscando la castidad. Entonces, no hay problema. La restricción que tiene la unión sexual tiene que ver con el periodo de limpieza de la Eva. El periodo cíclico femenil tiene 28 días. Y dentro de esos 28 días hay 7 días de limpieza y 7 días que son después de limpieza. En esos 14 días, el varón no debe tocar la Eva. Luego vienen otros 14 días, que en esos 14 días sí puede tener unión sexual. Y eso está en la Biblia cuando se habla de la Pascua. Y que al día 14 se come el pan. Esa es una técnica sexual que está ahí.
En la Pascua, en Éxodo 12, ahí está explicado eso. Entonces, en el ciclo femenil, los días de limpieza no se debe tener unión sexual y los 7 días después de que termine la limpieza tampoco. Quedan 14 días que son los días de fertilidad, donde hay que tener mucho cuidado, pero son los días lícitos para tener uniones sexuales. Bueno, ¿por qué? Sus mercedes me preguntarán por qué. Siempre pregunten por qué, no se queden con las cosas así. Eso es porque el varón por el glande absorbe. Entonces, si la Eva está en su periodo de limpieza, por eso se llama periodo de limpieza y está eliminando negatividades. Resulta que si un varón tiene sexo con una Eva que está en el periodo de limpieza o en esos días en que se está limpiando, se va a absorber las negatividades por el glande. Y eso entonces es menester que no se haga, porque si se absorbe esas negatividades por el glande, está consumiendo energía inmunda. Miren, para que sepan sus mercedes, las Evas son el polo negativo, son la porcel femenil. Ese polo negativo es un polo atractivo, o sea, las Evas atraen, las Evas atraen. Y cuando están ovulando atraen más. Una Eva en esas fechas en que está ovulando es mucho más deseada y es mucho más atractiva que en otros periodos. Entonces, la Eva en ese periodo de limpieza está trayendo las negatividades de ella, del esposo y del ambiente. Una Eva en periodo de limpieza está trayendo negatividades y las expulsa en el flujo menstrual. Entonces, si un varón, y Sencha, pues es que he esforzado mucho la garganta en estos días, si un varón se acuesta con una Eva en su periodo de limpieza, se va a absorber las negatividades que ella está absorbiendo. Por eso, en esos días, ni siquiera que se meta a la cocina, que cocine el varón. Pero una Eva en periodo de limpieza, por eso dice la Biblia que es inmunda, porque se está limpiando, porque tiene que sacar negatividades. Entonces ahí se recomienda que estén separados, que el varón cocine, que reposen en camas aparte, etcétera. Bueno, por aquí otra pregunta de Laura Camila. Me alegra que hagan tantas preguntas, que estén tan activos. Laura Camila dice, maestro, ¿puede plasmar por acá esa parte en el momento de comienzo del periodo o menstruación y se empieza a contar 14 días y después de los 14 días ya se puede? Sí, mire que el ciclo femenil, yo veo si encuentro una imagen. Ubijatu no está, ¿cierto? Que Ubijatu no está por ahí presente. Es que Ubijatu es la que me monta cositas para compartir aquí, que yo tengo. Dime un cierto, a ver si encuentro unas imágenes donde se cuenta ese ciclo, porque es que eso está escrito. A ver, yo veo dónde está. Uno cuenta, mire, cuente los días de limpieza. Los días de limpieza son entre 5 y 7. Entonces, entre 5 y 7 son los días de limpieza. Luego pasan otros 7 días y van 14. Ya por ahí está en esos días de fertilidad. Luego sigue la ovulación y entonces entre el día 14 y el día 28 es cuando se da la ovulación y se da el descartar del óvulo para que empiece la menstruación. Y entonces ahí se completan los 28 días. Pero es que yo sé que hay unas imágenes que no encuentro. Entonces esperen un cierto a ver cómo hacemos. A ver si la encuentro. Porque es que esos son unos ciclos súper importantes. Y Tixu alguna vez los pintó y yo lo tengo por ahí en mi carpeta con muchas cosas que no encuentro. Para poder... bueno, sí, la cosa es que cuente. 7 días de limpieza. 7 días después de limpieza, 14. Y de ahí cuento otros 14. Si encuentro la figura, se las paso porque ahí es cuando uno no encuentra lo que necesita para hacer esto. Y esos son los 28 días. Y entonces, los días que es lícito esa parte sexual es
a los 14 días después de que empezó el periodo de limpieza. Pero no lo encuentro. Es que esos son unos cuadritos donde está ese conteo bien hecho. El maestro Tixu ha estudiado mucho eso y nos lo ha dejado en fotos, pero como me agarraron así a quemarropa, no encuentro las fotos. Bueno, el caso es que es así. Está la fertilidad. La fertilidad es cuando está el óvulo. ¿Sí? Entonces, la fertilidad es cuando está el óvulo. Y luego de la fertilidad, el óvulo antes de la ovulación y después de la ovulación son más o menos, son 3 días antes de la ovulación y como 5 días después. Entonces, en los 7 días después de el periodo de limpieza, ya se está cerca a la ovulación. Y después de la ovulación pasa más o menos 5 días donde todavía hay posibilidad de estar en gestación porque hay fertilidad y después pasan 2 o 3 días y ya el cuerpo de la Eva va a sacar ese óvulo. Y entonces eso es lo que se llama el periodo de limpieza. Y ese es el cuidado que se debe tener en ese periodo de limpieza. Es que aquí hay no encuentro el dibujo, pero esos son los 14 días que se cuentan. La forma más fácil es, cuente el periodo de limpieza, que es cuando empieza la menstruación. La menstruación, algunas se les dura 3 días, otras 5 días, otras 7 días. Bueno, entonces pasan esos 7 días. Después hay otros 7 días en que está como terminando de depurarse. ¿Sí? Está terminando de depurarse. Y entonces en esos 14 días no. Y luego siguen 14 días donde más o menos al tercer o cuarto día después de la depuración está ovulando. Ahí, como está ovulando, es lo que se llama el periodo de fertilidad. Ahí se puede tener relaciones sexuales, pero tiene que tener mucho cuidado para que no vaya a tener una pérdida energética y que se geste una criaturita, ¿sí? Y ya después viene otra vez el periodo de limpieza porque el óvulo el cuerpo lo tiende a eliminar. Entonces, por eso es tan importante que las evas conozcan muy bien sus días y que los varones que acompañan a esas evas conozcan muy bien esos días. A uno como varón tiene que estar muy pendiente de cuando ovula su pareja para respetar los periodos de limpieza y los periodos en que se puede tener labor sexual para no ir a embarrarla, porque vuelvo y les digo, lo que sucede es que absorbe por el glande las negatividades que se están expulsando que la Eva ha absorbido. Entonces, por eso es menester que tanto el varón como la Eva sean muy pendientes de esas cuentas para hacer un respeto por la Eva. Aquí creo que encontré algo, pero este es del masculino, necesito es el del femenino. Puede estar en esta carpeta. Entonces, Laura Camila me dirá si fui claro, porque esto parece como muy enredado, pero no es simplemente contar, es contar, contar y contar para que las cosas se den como son y que no haya ningún exígese. Bueno, aquí Juan Guillermo nos dice, licencia maestro, en la EVA con menopausia, ¿se tiene alguna restricción para la práctica sexual? ¿O se debe tener en cuenta la fase lunar? Sí, lo que pasa es que la EVA con menopausia, aunque no está ovulando, el ciclo de limpieza sigue. O sea, ella, aunque no está ovulando, igual tiene que limpiar, porque eso es por ser de su naturaleza femenil
el tener que limpiar, ¿sí? Entonces, una Eva menopáusica también le debe de poner cuidado a esta parte, porque si no, al varón le va a pasar lo mismo, porque las Evas siguen siendo Evas y aunque ya no tengan su menstruación física, hay menstruación energética y a esa menstruación energética también hay que ponerle cuidado, ¿sí? A esa menstruación energética también hay que ponerle cuidado porque si no, entonces termina absorbiéndose negatividades. Yo creí que tenía la imagen, voy a ver si la encuentro. Hay tantos archivos que uno no las encuentra. Entonces es muy importante aprender a conocer estas cosas. Es demasiado importante saber los ciclos de la Eva. Y los ciclos de la Eva, hay una doctrina que se llama el cabello y la fertilidad. Los ciclos de la Eva están relacionados con los ciclos de la luna, por eso su merced menciona la menguante, ¿sí? Hay que tener presente cuándo es la luna nueva, cuándo es la luna menguante, cuándo es la luna llena y cuándo es la luna creciente. Porque es que en esa luna menguante es cuando se da el periodo de limpieza. Entonces eso tenemos que conocerlo. Por eso la Eva y el varón cuando son pareja deben de conocer muy bien esos ciclos en ambos casos. Bueno, entonces miren qué tan interesante y qué bonito se dio el tema de la conferencia, porque aún hablando del sábado y de las leyes de Dios, estamos hablando de cosas importantes. Hace 8 días estábamos hablando acerca, íbamos a hablar del sábado y terminamos hablando de los diezmos, porque igual los diezmos tienen que ver con la ley. El sábado tiene que ver con la ley. Entonces miren que es importante conocer de la ley y en base a la Biblia. Quisiera saber si tienen más preguntas o si no para ir terminando, porque como a las 5 es el templo de la vida y ya faltan 10 minutos, entonces si no hay más preguntas para ir concluyendo la conferencia. Bueno, entonces con respecto del sabbat, estábamos diciendo que buscar estar en ayuno, buscar tener la casa limpia, el sabbat ponernos trajes bien bonitos, estar bien organizados el sabbat, en sabbat orar, buscar las cosas de Dios, pero contando el sabbat desde el viernes en la noche. Si le gusta mucho rumbear el viernes por la noche, ese día descanse de la rumba, porque se está enfrentando a la ley. Entonces, si puede hacer un ayuno, ya sea un ayuno seco o un ayuno de plantas amargas, o si no es capaz, entonces un ayuno de frutas y hacer obras de caridad, orar, oír conferencia, visitar enfermos, bueno, ese tipo de cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a despedirme. Gratísimas a sus mercedes por estar aquí. Y siempre me gusta primero agradecerle al Señor Jehová por licenciarme a ser útil, por licenciarme a estar aquí en esta labor. Agradecerle al maestro Kelvin Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Batorbeor por ellos vinieron por nos, por salvarnos de la ignorancia y por hacernos mejores. Agradecerle a la maestra Barry Balser y a todo el equipo de Tu Sacra Sexualidad por la oportunidad de estar por aquí. Agradecerle a sus mercedes, quienes están presentes y quienes estuvieron tan interactivos con las preguntas gratísimas, y a todos los que en un futuro van a oír estas grabaceles. Hablo para sus mercedes el dragón Esparabel Orudel, maestro Benecerot y demás seres. Entonces, un varón que quiera elevar una plegaria para concluir la labor. Bueno, yo voy a alegar la plegaria entonces. Ponemos en runa de Peticel.
Padre Jehová, gratísimas en este hoy, por todo lo que nos ofrendas, por licenciarnos a estar aquí, en esta labor, en este hoy, en este lugar. Gratísima, Señor, por tu bendicel y por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos acompañes y que tu luz infinita sea con nosotros. Bendice las casas de los que estamos aquí presentes, bendícenos, bendice nuestros hogares y que sea tu luz con nosotros. Todo esto, Padre, lo pedimos y lo agradecemos por tu Hijo Jesús. Aún sea. Entonces, adelante, maestra Barribalser.